Soy Luján, tengo 17 años, hace poquito terminé quinto año y dentro de poco voy a empezar la facultad. Cuando estás en quinto año, que es el último año, los chicos que se van a egresar deciden hacer un viaje de egresados juntos como para cerrar el año, terminarlo. Cuando se empezó a hablar en cuarto año de, bueno, nos vamos a Bariloche, yo dije, yo no voy a Bariloche. Pero ¿estás segura? ¿No te nace ahí un jueguito que diga dale? Prefiero irme a otro lado con otra propuesta. Si mis viejos me hubiesen dejado, yo creo que igual no iría. En algún momento me aburriría, de que también me cansaría de ver a todos alcoholizados al tope. Para mí, por lo menos, o sea, tendrías que pensarlo sola y tranquila. Pero lo pensé sola. Y ya está, ¿no? No quiero. Yo soy Daniel, argentino, médico, hincha de Racing, padre de 4 hijos. Yo soy Rosana, soy madre de 4 hijos, soy docente y en este momento soy directora de estudios. Bariloche es una ciudad preciosa de la Patagonia, del sur de nuestro país. Todos los chicos de quinto año van a Bariloche en líneas generales. Si bien esta modalidad de viaje de egresado van a algunas excursiones, básicamente donde van es a distintos tipos de discotecas, etc. Es decir, una vida nocturna bastante intensa. Puntualmente no nos gusta para nada cómo está armado ese circuito, porque es un circuito básicamente destinado al descontrol. No entiendo que no hay que tomar, ni que no hay que salir a la noche, o que no hay que bailar, o que no. Me parece que está buenísimo, eso es parte de ser adolescente. Pero que el formato sea únicamente ir a Bariloche para esto, no, la verdad que no me parece. Mi mujer, docente de un colegio, directiva de un colegio, ve esta realidad. A mí como médico me tocó ver este tipo de cosas, ¿entendés? Yo vi la realidad donde está. Es bueno que los padres transmitan sus miedos para que los chicos entiendan. Es bueno que los padres entiendan la ilusión de sus hijos para estar con sus amigos, con sus compañeros de colegio y no simplemente que lo consideren algo de poca importancia. Mis viejos se involucraron mucho en el tema de reuniones, sobre todo mi mamá, y yo sé que quedó bastante como lastimada porque era como la diferente que iba y proponía otra cosa y todos los papás decían, pero ¿por qué propones esto? O sea, dejarla ir a Bariloche o educarla bien o lo que fuera y listo. Traje un tecito, ¿querés tomar? Dale. ¿Y cómo fue hoy el día? Tremendo. ¿Tremendo? Sí. Bueno, nada, cosas de laburo, qué sé yo. Sí, ya sabes que estoy un poco preocupada. Hicimos la reunión de padres y no había un solo padre que en realidad se jugara por lo mismo que planteamos nosotros. Y la verdad esto no sé, me trae dudas. Sé lo que tenemos que hacer, pero me da mucha pena por Luján. ¿No nos estaremos equivocando? ¿No estaremos plantando una posición así como irreductible? Bueno, eso es lo que me da miedo, ¿no? Yo creo que tendríamos que volver a hablarlo con ella. La presión social no es fuerte, es fuertísima. Es permanente, todos, hasta amigos. Che, pero ¿por qué no la dejan? Luli no va a hacer nada. Nos encantaría que ellos hicieran un viaje de cierre, me parece lógico, normal, lindo, divertido, pero no en ese formato. Es como que no tenés opción de hacer otra cosa. Sí, la presión muchas veces te hace tambalear, porque si bien vos sabés para dónde vas, a veces el camino está cortado, entonces hay que buscar otra alternativa, otro camino. Muchos se enojaron, otros como que me dijeron nenita de mamá, todas esas cosas por hacerles caso, pero no era solamente que les estaba haciendo caso, sino lo que te digo de que estaba haciendo cosas que yo creía. Y ahora sigo siendo rebelde. No me da la gana de protestar por todo sin dar una solución positiva. No me da la gana llenar de desorden la vida. Me rebelo contra todo eso. Quiero ser hijo de Dios, tratar a Dios y además pasar por la vida haciendo el bien que pueda, comprendiendo, disculpando, perdonando, conviviendo. Lo pudimos hablar, pero súper tranquilo, yo entendiendo su punto, ellos entendiendo también que yo quiero hacer algo con mis amigos porque
es mi último año y es entendible también que quiera salir o lo que fuera. Hay una familia que ha venido dialogando con los chicos. Lo ideal sería que esta decisión se llegue de mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque es coherente con la propuesta educativa de la familia desde que eran chicos. ¿Qué? Hola, Luli. Hola. Hola, Lu. ¿Tenés un toque, Lu? Sí. Queríamos hablar un poquito con vos acerca, bueno, este tema del viaje egresado nos tiene un poco preocupados, porque, bueno, no queremos que tampoco que te quedes afuera de todo. Yo entiendo lo que ustedes me plantean, incluso a mí, yo tampoco tengo tantas ganas de ese viaje tradicional de Bariloche, pero con las chicas sí habíamos pensado otra propuesta, que es ir a la costa Bueno. de vacaciones. ¿Y ya más o menos saben quiénes son y demás? Sí, nuestro grupo de amigos. Ah, perfecto. Bueno, buenísimo. ¿Y vos te sentís contenta con esa decisión? Sí, la verdad que sí. Bueno, entonces vamos para adelante. Sí, claro. Un poco los que hacen historia son los distintos, los que piensan y hacen cosas distintas, los que de alguna manera en algún momento dijeron, mira, esto llegó hasta acá y yo voy a hacer otra cosa. Yo entiendo que la presión social es mucha y es cierto que irrumpe en nuestra vida y no la podemos parar. O sea, no podemos tapar el sol con la mano, ¿no? Que uno tiene que estar convencido de lo que hace, punto. Es difícil porque vas a ser diferente, porque son tus principios, no son los de los demás. Pero vale la pena, porque no terminás haciendo algo porque sí, después no te terminás arrepintiendo de algunas cosas que tal vez no quisiste hacer y haces las cosas porque realmente las querés o porque lo pensaste y decís, esto vale la pena.